este tipo de comunicación que este tipo de encuentros promueve. Espero, por favor, que no os aburráis, porque es 3 de la tarde o 4 de la tarde con este calor, así que si os resulta aburrido, levantad la mano, cortamos, rehacemos y lo que sea. No traeré muchas respuestas, sino más bien interrogantes. Yo no me dedico a la docencia, entonces yo tengo que hacer un ejercicio diferente al que hago habitualmente en mi trabajo diario, y siempre que me invitan a un encuentro de este tipo suelo decir que me gusta traer más interrogantes que respuestas, porque la verdad me parecería muy osado traer respuestas a una universidad, ¿no?, que os dedicáis a la investigación y tal, y yo no me dedico a esto, soy más de la práctica diaria. Entonces ojalá que nos vayamos con muchos interrogantes, porque los interrogantes es lo que nos permite seguir avanzando, cuestionando aquello que consideramos que no debe ser cuestionado, cuando en realidad todo debe ser cuestionado constantemente, así que ojalá que salgamos de aquí con un montón de preguntas. Dicho esto, os voy a invitar a que hagamos un ejercicio. Os voy a pedir que cerréis los ojos durante 5 segundos. No os condicionéis a la hora de pensar, ¿vale? Lo primero que os venga, cerrad los ojos, y si yo os digo, pero tenéis que cerrarlo, si yo os digo ONGs y desarrollo, ¿qué imagen os viene a la cabeza? Ya. No penséis más. ¿Ya? Vale, venga, que la mente es muy rápida. ¿Alguien se anima a ver qué imagen ha salido? Solidaridad, mi imagen, escenas de solidaridad con... Pero reflejada en qué imagen? En cooperación con otros. Una imagen. O sea, esto no es una imagen. O sea, quiero decir, ¿cómo? Eso es un concepto. Imagen. Imagen. El logo de Amnistía Internacional. Vale. Pues está Dale, dale. No os cortéis, no, censura no. Se me ha ocurrido la típica aldea de África. Muy bien. Que tanto a mí como una fotografía de una ONG y alguien ayudando a alguien. Vale. ¿Quién más? A mí la aldea de África igual que ella. Sí. ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí? Vale. Este ejercicio siempre da el mismo resultado. ¿Por qué? O sea, ¿por qué sale constantemente? Ha dicho ayuda, ahora iremos viendo cosas, ¿no? Ha dicho África, porque parece que la cooperación solo se hace con África, y además no África urbana, cosmopolita, como es África también, sino África de aldea, de un niñito con el tubito aquí porque no puede ser alimentado, el bracito que es como nuestro dedo y tal. ¿Por qué ocurre todo esto? Yo os voy a poner algo para sacudirnos un poco y luego seguimos, ¿vale? Seguro que alguien ya lo ha visto, pero... Carry bucket on your head. You can't tell me that wasn't funny. Overseas coming out to Africa, I'm the first person to call. I've got mad skills. Wait for it. Wait for it. That is South Africa. It's my first time in Africa, and as a young mother, I'm really looking forward to meeting the children. Your father, where is he? My father left when I was 2 years old. He went to look for a job, and he never returned ever since. So I've been the man of the house. Is this your first charity appeal? Good. Michelle, you must stick to the script. So, Michael, where is your father now? My father left when I was 2 years old. The gifts we bring don't mean anything to us, but their faces light up like nothing I've ever seen before. Michael, do you have Danishes in Africa? No.
got a surprise for you. Thank you. You're welcome. It is a shit. Celebrities always give me these crappy presents. They have so little, yet they smile. So you see, this tough business, you know. Sometimes I think about quitting. But then again, it's for a good cause. For only $9, you can make a difference in these poor little angels' lives. So please reach into your hearts and dig into your pockets, and together we can save Africa. Bueno, pues ese es nuestro amigo Michael, que nos recuerda algunas cosas que creo que nos ha puesto un poco, después de haber hecho el ejercicio, nos da un poco idea de por dónde vamos, ¿no? Yo para venir a charlar un ratito esta tarde aquí he hecho un ejercicio rápido y he revisado un poco al azar cuáles son las homes de las webs de algunas organizaciones. Y he dividido en dos tipos, ¿no? Digo, todo esto es un análisis súper simple, ¿vale? Porque en relación a las investigaciones que hacéis, esto ha sido 5 minutos de investigación, o sea que no tiene el rigor que requiere un ámbito universitario, pero un poco para hacernos una idea de cómo está la cosa. En las ONGs que forman parte de la coordinadora somos casi 100 organizaciones, 80 ahora, porque con los recortes y tal hemos bajado bastante, pero son muy diversas. Entonces hay unas que hacen unas cosas, otras que hacen otras, pero digamos que pueden, y algunas que incluso hacen una cosa y otra, ¿no? Os he sacado algunas de ellas para que veamos algunos conceptos que aparecen como ayuda, como decías tú, cuando alguien ayudando a alguien, sácalos del mercado, o sea, sácalos, eres tú quien va a sacar a estas personas de la situación en la que están. Vemos imágenes de gente pidiendo, gente con las manos hacia arriba, que demandan, no es gente como muy activa, conceptos como crisis, como emergencia, como este tipo de cuestiones, ¿no? Y por otro lado, comienza cada vez más, y ya hay algunas que ya tienen una larga trayectoria, a campañas que enlazan las cuestiones, o sea, nuestra vida diaria aquí con lo que ocurre en el resto del mundo y enlaza todo eso, las causas de las situaciones que se viven en unos lugares del mundo con las que se viven aquí. Y aquí os he traído algunas de ellas. Por ejemplo, una campaña que hay sobre el tema del coltán y la producción de los móviles y todo, ordenadores y demás, que consumimos aquí y que causa la situación fundamentalmente en Congo. La producción de zapatos es una de las líneas de trabajo de la campaña Ropa Limpia de SETEC, que lleva décadas denunciando la producción en situación de esclavitud en muchos lugares del planeta. El tema de la especulación con alimentos, el hambre no es una cuestión que cae del cielo y es una plaga divina, sino que en gran medida responde a ciertas prácticas internacionales, como por ejemplo la especulación con alimentos, o una de las últimas campañas que ha sido la denuncia a Florentino, a Florentino Pérez, una de sus empresas que está esquilmando recursos en Guatemala, ¿no? Entonces, esos dos modelos conviven constantemente. Incluso hay organizaciones, repito, que tienen una línea y otra y ambas conviven. ¿Qué es lo que ocurre? Que la imagen imperante, hegemónica, como se decía aquí, no viene dada de lo que ocurre en esos otros países, que ya deberíamos dejar de hablar de que si el sur, que si el norte, porque al final todo nos influye de igual manera en un momento en el que vivimos de una globalización brutal, en la que nunca antes el tema este de las alas de mariposa ha sido tan claro. En esa imagen hegemónica de lo que ocurre en el mundo y cómo nos posicionamos, no solamente intervienen las organizaciones no gubernamentales, sino que también intervienen los medios de comunicación. Y yo, para hacer un poco este análisis hoy, pues me he atrevido a hacerlo a través de las 5 W, ¿no?
vea que estamos en un entorno periodístico, vamos a ver, porque aunque no somos periodistas, sí manejamos información y deberíamos hacerlo con rigor y muchas de las personas que trabajamos en los departamentos de comunicación de ONG somos periodistas. Entonces, a la hora de acercarnos a los medios de comunicación deberíamos garantizar que nuestro trabajo tuviera una calidad periodística que permitiera conseguir esas estrategias de las que hablaba Alex, que nos permitan colar temas en los medios de comunicación. Analizando, repito, muy someramente, muy rápidamente, a través de esas 5 W, vemos que el qué contamos son sucesos, no historias. Es decir, ocurre una crisis alimentaria, la contamos y cuando pasan 2 meses ya no sabemos nada. Ocurre un terremoto, contamos el terremoto, pedimos donaciones y que la gente se active, pero luego no sabemos qué ha ocurrido con las personas, cómo es la recuperación. Y, curiosamente, nuestro trabajo continúa. O sea, el trabajo, por ejemplo, que se produce en un terremoto, no se produce única y exclusivamente cuando ocurre el terremoto. Se produce antes, porque muy probablemente ya estamos allí trabajando cuestiones que necesitan un trabajo coordinado, y posteriormente para la reconstrucción, ¿no? Entonces nos limitamos a la inmediatez y no contamos historias de largo recorrido, que aquí también se ha comentado esta mañana. Para explicar ciertas cuestiones se necesita el tiempo necesario y ese tiempo a veces es un tiempo largo que choca con esa inmediatez que actualmente exigen los medios de comunicación. ¿Quién lo cuenta? ¿Quién es el protagonista o la protagonista de las historias? Cuando entráis en las webs ponemos ¿quiénes somos? ¿Qué hacemos? Y cuando entras a analizar los textos te das cuenta que somos nosotras quienes hablamos de lo que ocurre allá. En muy pocos casos se produce una narración en primera persona. Esto voy a ir haciendo como conexiones también con lo que ocurre en el periodismo. Esta mañana, como somos multitarea, yo he tenido que trabajar un rato mientras os escuchaba, estaba ahí. Y he visto que publicaban una entrevista interesantísima que os recomiendo con el director del Faro, que acaban de ganar el premio Gabriel García Márquez. Y él contaba que ellos que tratan francamente bien todo el tema de la violencia en El Salvador, fundamentalmente, contaba lo siguiente, decía él: me siguen pareciendo ridículas las historias de periodistas que cuentan que pasaron un día en territorio de pandillas. ¿Para qué fuiste? Los ciudadanos centroamericanos pasan todos los días por allí. ¿Cuál es tu mérito? ¿Contarlo? Vas a los lugares a por información, no para poner a prueba tu adrenalina o para contar a otros que fuiste. Es absurdo. Creo que a veces las ONGs caemos bastante en eso también. Contamos qué hacemos nosotras, hemos entregado no sé cuántos kilos de arroz y bueno, entra dentro de la función tuya de ayuda humanitaria directa, ¿no? Si realmente queremos cambiar modelos, queremos cambiar un sistema que es profundamente injusto, tenemos que hacer otro tipo de comunicación. Y ahora, luego más adelante iremos analizando y os explicaré por qué yo entiendo que debemos cambiar la comunicación. Las narrativas que utilizamos son narrativas muy simplistas, con muchos tecnicismos. En la comida hablábamos un poco de empezar a reírnos un poco de nosotras mismas y empezar a hablar de esos términos tan enrevesados que no entendemos casi ni nosotras, ¿no? Tipo resiliencia, que es resiliencia es resistir y tener capacidad de reaccionar. Claro, oye, que sí me entiende mi madre, pero si yo le digo resiliencia, no que mi madre sea tonta, que no me va a entender. Entonces, pero vamos, ni mi colega con el que me tomo una caña que no trabaja en el sector. Son muy obsoletas. Seguimos contando con los mismos modelos de hace años y el sistema actual de comunicación, de información, de cómo se maneja la ciudadanía en redes y en toda la revolución que nos ha dado la informática, como queráis llamarlo, ¿no? Nuestras narrativas son totalmente obsoletas. No somos capaces de seguir a la ciudadanía, que nos va mucho por delante, ¿no? ¿Explicamos el porqué? Pues no siempre, porque los porqués son muy complejos. El ejemplo del hambre, ¿no? Que exista hambre en el mundo no es que hay una plaga divina y resulta que es que en el Cuerno de África siempre hay hambre. Y de hecho, al final, la narrativa que pasamos con este niñito, con el tubito aquí y delgadito y tal, pues siempre, es que en África siempre están así. Y al final el imaginario colectivo sobre África pues es un niñito negro barrigudo que necesita nuestra ayuda y
y sabéis, la ayuda humanitaria está de las filas de la gente con la comida. Y al final nos explicamos pues, que el hambre es una cuestión política, que el hambre tiene sus causas, que viene dada por acaparamiento de tierras, que viene dada por cambio climático, que viene dada que quién produce el cambio climático, que viene dada por especulación alimentaria. Y hay un montón de componentes que hacen que eso se produzca. ¿Explicarlo es difícil? Sí. ¿Es complicado? Sí, pero no imposible. Entonces ahí nos falta un ejercicio, ¿no? Y vuelvo de nuevo a José Luis Sanz, que él también se hacía estas preguntas. ¿Qué quiero contar? Quiero abordar la desigualdad sistémica, quiero explicar las connotaciones políticas que esto tiene para países en desarrollo, quiero que la gente redimensione el valor de la cohesión social, quiero que la gente se ponga en la piel de alguien con una vida totalmente diferente para que reflexione sobre el valor o no de la vida para un pandillero. Creo que ahí tenemos mucho en común. Es decir, las ONGs no son medios de comunicación, pero sí tenemos una función social que creo que en gran medida compartimos con periodistas. Por tanto, explicar las causas es absolutamente esencial. Y en cuanto al dónde y al cuánto, yo considero que en muchas ocasiones los espacios en los cuales situamos a quienes deberían ser protagonistas de la historia son espacios manidos, espacios que vuelven a reforzar los estereotipos sobre las otras personas, ¿no? Cuando digo las otras personas, entendemos, ¿no? Cómo nos posicionamos con respecto a otras realidades, ¿no? Y entonces las situamos en los entornos tradicionales de acción, ¿no? Pues en el campo, en una escuela, en no sé qué, pero no, por ejemplo, en Bruselas en un despacho o haciendo determinadas cuestiones o en un tiempo también que rompa con esas narrativas y esos discursos hegemónicos sobre qué significa ser una persona empobrecida o pobre. También ahí la terminología es muy importante. A mí me gusta decir que la gente pobre no es pobre gente. Entonces, de alguna manera tenemos que recordar eso constantemente y dejar de tener una posición como de neocolonial cuando abordamos estas cuestiones. ¿Qué ocurre con todo esto? Que al final lo que prevalece es un discurso que en muchas ocasiones es bastante dicotómico, ¿no? Entre personas que son incapaces y que necesitan de nuestra ayuda o personas que están situadas en el infierno, ¿sabéis? Esta imagen de algo infernal, pero, como decía en el vídeo de nuestro amigo Michael, sufren pero son felices. Entonces la otra opción es que ahora últimamente hay una tendencia comunicativa que es que todos los niños están sonrientes. Entonces pasamos del niño con el tubito en la nariz al niño súper sonriente y feliz de la vida, aunque esté sufriendo un conflicto. No sé si os habéis dado cuenta además cómo ha cambiado el modelo de algunas campañas de comunicación últimamente. Ahora ya no hay tantos niños negros porque tenemos el conflicto en Siria, entonces ahora los niños son blancos. Y eso nos causa como más tal, porque es que son más parecidos a nosotros. Esto que parece muy cruel, si analiza realmente, es lamentable, pero es así, es la verdad. Y estamos observando un retroceso en campañas que no habíamos visto hasta ahora. Eso se produce en gran medida por la crisis de fondos por la que hemos pasado. El recorte en la política pública de cooperación ha sido el 70%, y eso ha hecho que se vuelvan modelos comunicativos que pensábamos ya olvidados. ¿Qué ocurre? Que en realidad este tipo de comunicación además es engañosa, porque, como decían en el vídeo, vamos a salvar a África. Bueno, nadie va a salvar a África. Nadie va a salvar a África, si no es África la misma sola, ¿no? Entonces, ni somos salvadores, ni tú tienes en tu mano el sacar a una persona de tal, salva una vida, pero ¿cómo voy a salvar yo una vida con un euro? No seamos ridículos, es engañoso. Entonces, seamos responsables, ¿no? a la hora de comunicar. ¿Qué ocurre? Que a mi modo de ver, y esto Montse Santolino, que no sé si la situáis, ella es responsable de comunicación de la Federación Catalana de ONGs, periodista también y con una larga trayectoria en el análisis de discursos de ONGs, ella dice que hemos pasado de darles la caña para que pesquen a enseñarles a pescar, y ahora nos damos cuenta que el río está contaminado por una empresa multinacional y que lo que tenemos que hacer es dejar
que esas personas gestionen sus propios territorios y sean autónomas como siempre han sido, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en muchas ocasiones el trabajo que estamos haciendo no se corresponde con la comunicación, ¿no? Estamos haciendo una comunicación mucho más marketingiana que lo que es comunicación para un cambio social. Y estamos perdiendo muchas oportunidades que nos ofrece la situación actual que estamos viviendo. Y aquí quiero traer un vídeo que se hizo en esta casa, en el Congreso Comunicambio. Seguramente hay quien ya lo haya visto, pero bueno, quien lo haya visto así refrescamos ideas. Omar y Víctor y las personas que salen en este vídeo siempre es bueno escucharlas porque saben mucho, así que mejor dejo a quien sabe más que yo y lo escucháis. Quizás el cambio más importante sería que tanto profesionales como las instituciones que quieren comunicar, como las audiencias y los públicos, se dieran cuenta de que hace 20 años que vivimos en un entorno digital que podría haber trastocado muchísimo más los roles que jugamos. La comunicación anda mal. O sea, si hay que cambiarla toda. Llegó el internet, llegaron las redes sociales, llegó el celular, llegaron los movimientos digitales, llegó la televisión digital, transformó el YouTube, todo cambió y seguimos enseñando los mismos discursos. Lo primero que tiene que hacer es reinvención de discursos. Meterle más política, meterle más arte, meterle más diseño, más cruces, más infecciones, más bastardías. También pensamos que aparte de reeducar a nuestros gobernantes de que no se puede poner jueces al campo en el 2015 en términos de comunicación. Ahora, hay que ponerse las pilas ya. Todos. Primero, reinventarse un discurso. Segundo, infectarse mejor. Tercero, escuchar al otro. ¡Sí se puede! Bueno, pues ahí dan algunas pistas de por dónde deberíamos ir, ¿no? ¿Cuáles son, a mi modo de ver, bueno, lo que os comenté, antes de ver cuáles son las oportunidades, creo que el realizar y el anclarnos en un tipo de comunicación que reproduce un análisis que no es real y que es, a mi modo de ver, neocolonialista, neocaritativo, cuando deberíamos estar hablando, si somos ONGs de desarrollo, de justicia social, de derechos, de defensa de un cambio del sistema de manera radical, un sistema que es profundamente injusto, criminal, deberíamos ir hacia allá. El optar por este tipo de comunicación, al final lo que hace es justificar el sistema que en teoría queremos dinamitar, ¿no? Entonces es como la pescadilla que se muerde la cola, porque al final estamos justificando un sistema que decimos combatir. Entonces es bastante loco todo, ¿no? Y también tiene una serie de consecuencias sobre las personas con quienes trabajamos, ¿no? Porque al final estamos reproduciendo el modelo de personas incapaces, del buen salvaje, de ay, son buenos y tal. Y entonces son análisis tan manidos y tan simples que realmente no son coherentes con nuestros objetivos principales, ¿no? ¿Cuáles son las oportunidades que yo creo que tenemos en este momento? La crisis para mí es una oportunidad. ¿Por qué? O sea, lo que se está produciendo con esta caída de fondos es, por un lado, se corre el peligro de dar una marcha atrás, como decía anteriormente, y optar por modelos comunicativos que creíamos que ya estaban en el pasado, pero por otro estamos viendo que las organizaciones comienzan de alguna manera a plantearse otras formas de comunicación y de actuación, porque no sirve de nada, por ejemplo, pues hemos abierto Twitter, ya ves que el Twitter per se no significa absolutamente nada si tú no haces un ejercicio interno, honesto y valiente que realmente contemple la comunicación como una pieza esencial de tu trabajo, y una comunicación que sea participada, que sea transversal, una comunicación en la que no sea un emisor que emite y un receptor que recibe, sino que aquello sea todo, pues como dice Omar, mucho más mezclado, ¿no? Tenemos la oportunidad vivimos en sociedades en red, ahora más que nunca, lo que decía yo de las alas de mariposa, ¿no? Un batir de alas de mariposa aquí va a tener consecuencias en otro lugar del planeta. Entonces, debemos conseguir que seamos organizaciones en red que fomente una ciudadanía crítica, con todas las consecuencias que eso significa, porque
a veces fomentamos ciudadanía crítica y esa crítica nos viene también a nosotras, y eso deberíamos verlo como algo absolutamente positivo, no negativo. Y derivaría en un compromiso que va mucho más allá de la solidaridad compulsiva, de la solidaridad del sillón, de la que hablaba siempre, lleva años hablando de ello Javier Erro. Desde cuando viene una crisis, todo el mundo, los españoles, la ciudadanía española es la más solidaria del planeta, porque llega Haití y la que más dinero da, vale, pero que se pasa el terremoto y ya. Entonces vamos siendo solidarios y solidarias a golpe de crisis. Entonces viene un terremoto y somos solidarios, pero no hay como una conciencia de qué significa ser ciudadana en el mundo y qué responsabilidad tengo en ese sentido. Y bueno, creo que, y también se ha mencionado aquí, las lecciones que nos han dado en los últimos 5 años los movimientos sociales han sido enormes, ¿no? Creo que todavía no estamos a la altura, pero estamos intentando hacer con mayor o menor éxito algunos cambios. Creo que es necesario construir esas contranarrativas que rompan incluso con nuestras propias narrativas. Ya no hablo de las narrativas imperantes, sino las incluso imperantes dentro del propio sector o las que la mayoría de la ciudadanía dan como propias de las ONGs. Debemos apostar por la construcción de un sujeto colectivo, o sea, ya dejemos de hablar de nosotras hacemos esto, porque en realidad lo que tenemos que hacer es ceder el espacio. Esta mañana hablaba, también leía ahí en una de las cosas que ha puesto la profesora que hablaba de las cuestiones de género, que un hombre decía, lo que tenemos que hacer es ceder espacio, ¿no? Las ONGs tenemos que ceder espacio también. O sea, yo no soy partidaria de ¿sabéis la expresión esta que dice dar la voz a quien no tiene voz? Bueno, pues yo detesto esa frase, porque creo que todo el mundo tiene voz. Lo que pasa es que no les dejamos que la expresen, ¿no? Y la prueba está en cualquier... No sé, siempre pongo como ejemplo un trabajo maravilloso que hizo Olga Rodríguez en un campamento de refugiados sirios con niños y niñas sirios, que les puso un micro y ella cuenta cómo era incapaz de cortarles y que aquello seguía y seguía y seguía. Los niños contaban qué querían de su vida. O sea, todo el mundo tiene voz. Lo que no tienen es medios, y nosotras sí tenemos un papel para facilitar que esa voz se extienda, ¿no? Entonces ya está, ¿no? Que hagamos un relato colectivo, común, pero no desde nuestra parte de ONGs occidentales, ¿no? Debemos de construir, romper con todos esos moldes y repolitizarnos, ¿no? Y cuando digo esto, es verdad que Concha Mateos, que es una profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, ella también dice que cuando hablamos de cine, ella trabaja mucho el tema del cine, y ella siempre dice, el cine, todo cine es político, porque al final siempre tiene una postura política. Pues cuando yo hablo de repolitización, me refiero a optar de nuevo y recuperar esos inicios nuestros que eran mucho más combativos, mucho más... Porque en el camino nos hemos formalizado demasiado, ¿no? El sistema también se ha encargado un poco de mantenernos ahí encauzadas, ¿no? Entonces recuperemos un poco nuestra parte más política. Es una pena que no esté Eloísa, porque aquí tengo uno de sus grandes conceptos, Eloísa Noms, profesora de esta casa. Ella habla de la eficacia cultural y efectivamente esto tiene que ser el motor de nuestro trabajo, ¿no? Realmente lo que deberíamos garantizar es que todos nuestros trabajos en materia de comunicación produzcan un cambio efectivo, ¿no? Hay otra cuestión que quienes trabajamos en comunicación no nos cansamos de repetir en las organizaciones, y es que todo comunica, incluso cuando no comunicamos, estamos comunicando. Entonces, esto es tan importante porque a veces dicen, no, manda una nota de prensa, pero es que la nota de prensa no tiene nada que hacer al lado de otro tipo de decisión política que se ha tratado, que se ha tomado en la organización, y eso al final comunica. Entonces, si realmente queremos ser rupturistas y generar ese cambio, debemos hacer que la comunicación esté de manera transversal desde el primer momento que empecemos un proyecto. Debemos ser multidisciplinares, y luego iremos viendo algunos ejemplos muy rápidos. No sé cómo voy de tiempo. ¿Voy bien? ¿Sí? Vale. Pues porque juntas somos más fuertes, y además, si nosotros, lo que os comentaba antes, por ejemplo, la campaña del banco, pues es que hacer una campaña contra el Banco Sabadell porque especula con alimentos,
pues probablemente tendremos más fuerza. Sí, nos aliamos con la PA y hacemos una cosa de desahucios, de alimentos, no sé qué, y vendemos todo esto como una estafa mundial de los bancos y de no sé qué. Esto se me acaba de ocurrir, pero digamos que debemos ser mucho más multidisciplinares, y también en nuestros propios equipos. O sea, no puede ser que el equipo de incidencia política vaya por un lado y el equipo de comunicación vaya por otro, o el equipo de movilización social. Debemos aprovechar las oportunidades que nos ofrece el entorno digital, que era un poco lo que decía Víctor Sampedro, que él tiene un libro maravilloso, no sé si conocéis, que se llama El cuarto poder en red, que habla un poco de todo el poder que nos ofrece actualmente las redes sociales, las distintas herramientas que el entorno digital nos ofrece, y cómo eso genera cambios políticos brutales. Si alguien supo de esto desde el minuto uno, fueron los y las zapatistas. Y estoy hablando de una época en la que ni había Twitter, ni había Facebook, ni había nada por el estilo, pero tenían muy claro que la lucha era global o no era. Y desde entonces hasta ahora tenemos muchísimo que aprender de ese movimiento. Creer en la inteligencia de las audiencias. Esto creo que nos sirve tanto a ONGs como a medios de comunicación. Leila Guerriero, que es una de las mejores cronistas actuales, ella es argentina, ella dice que el día que la prensa y los medios de comunicación empiecen a entender a la audiencia desde la inteligencia, va a ser revolucionario. Yo creo que las ONGs también. Y cuando nosotros no hablamos tanto de audiencia, sino de base social, ¿no? De la gente que nos apoya. El día que dejemos de darles nuestros discursos cerrados y permitamos que las audiencias, entendedme, audiencia, base social, las personas, piensen por sí mismas y conversen con nosotras, ese día será revolucionario. Y luego, bueno, creo que hay que seducir. O sea, aquí no hay que convencer a nadie. Porque convencer al final tiene también una posición neocolonial, ¿no? De yo te voy a convencer de una idea. Lo que yo tengo que hacer es que nos seduzcamos mutuamente, nos emocionemos, y cuando digo emoción no digo sensiblería o lágrima fácil, sino que para derivar en una actuación debemos pasar por la emoción, y esa emoción puede ser de muchos tipos. Puede ser empatía, puede ser indignación, puede ser un abanico de emociones que son las que al final nos conmueven, o sea, nos mueven a. Y aquí lo he unido a las tres funciones que al menos a mí me enseñaron en la facultad hace ya mucho tiempo cuando estudié periodismo, que era lo de informar, formar y entretener. Debemos explicar los porqués, las causas, los responsables, por qué están ocurriendo. Eso, repito, no es fácil, pero debemos hacerlo, es nuestra obligación, tanto como periodistas como ONGs. Debemos formar, y ahí entra en nuestra parte de ONGs todo el tema de educación para el desarrollo, para la ciudadanía global, y eso significa permitir entender a las personas cuál es nuestro papel como ciudadanos y ciudadanas de un mundo tan interconectado, y entretener. No tenemos que ser aburridos, es que a veces somos muy aburridos. Entonces yo creo que nos falta un poco de ser un poco más gamberretes, de romper las narrativas de siempre. Y ahí, por ejemplo, la PA nos da 1000 vueltas. O sea, eso de ir a los bancos en tipo una charanga y que tal y no sé qué, y se lo pasan bien. O sea, lo decía Emma Goldman, ¿no? Si no puedo bailar no es mi revolución, pues algo así, ¿no? Entonces, ¿va bien? Sí, ¿no? No os aburrís. Vuelvo a las 5 W. Necesitamos historias de largo recorrido que vayan mucho más allá de los sucesos. Ahora he olvidado su nombre, pero hay un fotógrafo peruano que ha hecho todo un trabajo maravilloso de la recuperación de fosas de la época del Sendero Luminoso, y él hablaba de su trabajo como, me pareció una expresión preciosa, él decía historias de largo aliento. Pues algo así deberíamos hacer nosotros, ¿no? Contar con un recorrido amplio que vaya mucho más allá del impacto del tuit, del suceso, de tal. No son sucesos. El suceso es una cosa aislada y esto no puede ser aislado. ¿Quién? Tienen que ser historias corales, no pueden ser historias con un solo o una sola protagonista. Y con sus verdaderos y verdaderas protagonistas. Las ONGs no deberían ser protagonistas de nada. Son las personas. Y además en sus verdaderos roles. Y aquí, por ejemplo, en el tema de género tenemos que hacer un ejercicio brutal, porque
las mujeres siempre aparecen en los mismos roles y siempre tenemos las mismas, las mujeres en África sostienen la familia y no sé qué, y quien ayuda a una mujer africana ayuda a toda la familia. Oye, bueno, a lo mejor no, a lo mejor hay una mujer africana que no quiere saber nada de la familia, no lo sé. O sea, pero o a lo mejor hay una mujer africana que, que es camionera y lleva no sé qué. O sea, hay miles de realidades que debemos empezar a contarlas, ¿no? Y una comunicación participada, porque eso es la comunicación, si no estamos hablando de otra cosa. Y aquí no voy a hablar de teorías de Kaplun y de todo esto que ya sabéis bien. ¿Cómo? De construcción de las narrativas, aprovechamiento de la revolución digital, de la movilización social, narrativas disruptivas que rompan, que nos cortocircuiten y, bueno, repolitizarnos y fomentar la coherencia, ¿no? El por qué no voy a repetirme, ¿no? Creo que es importante desenmascarar, y desenmascarar en muchas ocasiones implica desenmascarar con nombre y apellidos. Y eso no todo el mundo está dispuesto a hacerlo, pero yo creo que si no se desenmascara, pues no vamos a conseguir muchos cambios. Y bueno, exploración de nuevos espacios, formatos, tipos narrativos, todo creo que nos ayudaría bastante. Y tenemos mucho que aprender. Hace poco teníamos un curso sobre comunicación en el que invitamos a una persona que controla mucho sobre África y nos contaba cómo se están haciendo informativos en África, en la zona del Senegal, con rap. Entonces están llegando a todo el mundo y son informativos de denuncia y tal a ritmo de rap. Pero si queréis, todo esto luego os comentaré al final porque todos estos materiales están en abierto para que si queréis los veáis. Vale. ¿Cómo se traslada todo esto a nuestra relación con los medios de comunicación? Os pongo un trocito de un vídeo, porque no va a dar tiempo, pero yo creo que ahí nos vamos a dar cuenta de que tenemos en común mucho más de lo que creemos. En este momento, el único valor en la sociedad en la que vivimos es el dinero. Y en los medios de comunicación también. Porque además la crisis es tan desesperada y es tan brutal y en fin, se está comentando sin parar en los medios de comunicación que toda la energía y la cabeza y el talento, incluso de la gente con más nobles intenciones, está dedicada a sobrevivir, a gestionar la pura supervivencia. De manera que estos elementos, que algunos consideran un lujo para cuando se pueda, pues están en este momento aparcados o olvidados. Creo que la gran mayoría de los medios de comunicación, particularmente en España ahora, están pendientes de sobrevivir y eso significa simplemente, bueno, tener cuantas más páginas creadas por menos personas en menos tiempo mejor, en el caso de los medios, y realmente no hay un compromiso más allá de eso. Eso significa que además ni siquiera, no es que estén comprometidas con un periodismo comprometido de los problemas del tercer mundo, es que no están comprometidos ni siquiera con sus propios lectores, que realmente tienen que estar informados al final del día de lo que realmente ocurre, ¿no? Porque los medios están ahora mismo más preocupados por sobrevivir. Creo que afortunadamente eso está cambiando gracias a Internet, porque nos abre la posibilidad a los periodistas de crear nuestros propios medios y de comunicar lo que realmente creemos a nuestros lectores o a nuestros oyentes, y creo que eso puede ayudarnos a cambiar un poco la situación, ¿no? Pero lamentablemente los medios tradicionales, como digo, están demasiado preocupados por llegar a fin de mes. Yo creo que los medios de comunicación en España son en general mediocres, superficiales. Yo creo que en ocasiones por opción, en ocasiones por ideología y en ocasiones por forzados, digamos, por las circunstancias, ¿no? Y sí, en ocasiones te encuentras yo diría que con individuos y con oportunidades en las que los medios se comprometen realmente con la realidad, ¿no? Pero para mí el verdadero compromiso con la realidad no es simplemente reaccionar a lo que ocurre, no es esperar a que haya una marea en la sociedad para poner fin a los desahucios, sino adelantarse y contar una historia que la sociedad no conocía. Creo que los medios masivos menos. Bueno, esto sigue, es un proyecto que hizo Oxfam con varios periodistas, se llama Periodismo Comprometido. A mí personalmente no me gusta lo de comprometido porque creo que el periodismo es periodismo. O sea, no tiene más adjetivo. El periodismo tiene una responsabilidad social, tiene que ser honesto, tiene que, en fin, una serie de características que tiene sí el periodismo. El resto es otra cosa, ¿no? Pero bueno, ellos lo llamaron así. Hay bastantes materiales, si queréis investigar sobre ello, ponéis periodismo comprometido. A mí viendo esto dije, bueno, pues en vez de contarlo yo, que nos lo cuente alguien. Y entonces hicimos una entrevista dentro de los premios Enfoque a Rosebel Kawumire, que es una periodista ugandesa,
Es una entrevista de 7 minutos que no os la voy a poner, pero sí he querido traer, porque creo que ella nos va a dar alguna pista. Ahí he puesto pisas, pero es pista, esto es la pista, ¿no? Algunas pistas para salir del atolladero. I think you don't create narratives. I think it's important to let people tell their story. Most often we see people come do stories, they try so hard to describe people. But why don't you let people describe themselves? Or why don't you ask a person in that country, how would you describe this situation? Instead of you coming with because all of us, prejudices and stereotypes exist, but it's our responsibility as people in the information, business and the news to actually overcome these prejudices and be able to tell a better story. So I think it's very important to work with civil society, have a contact list, like I said, of journalists, civil society members. When there's a story, can you ask them, when you write a story, when you have an angle, can you actually test it out and say, what would you think of this? Of course, that's a dialogue. You have to have a dialogue. You can't cover a place, you can't talk about a place without its people taking part in this kind of, it's a dialogue. It's not just you coming here or... Bueno, lo que viene a decir es que preguntemos a la gente, ¿no? Que por qué nosotros tenemos que hablar, sino que es la gente la que dice muchas cosas, ¿eh? La entrevista está bastante chula y dice que, oye, no se pasa tan mal en África, no siempre todo es triste, ¿no? Un poco para contrarrestar esas narrativas que hay sobre África. He traído algunos ejemplos para ver que se pueden hacer estrategias más allá de... Gonzalo Fanjul, por ejemplo, decía, hay algunos periodistas con quienes se puede trabajar de otra manera porque tienen otras... Esa es una de nuestras estrategias diarias y es las alianzas personales que tenemos con ciertos periodistas que nos permite colar en algunos medios de comunicación. Hay otros medios de comunicación que sí que tienen un compromiso claro con los temas que nos ocupan, como por ejemplo El Diario o algún otro, ¿no? Pero he querido traer un proyecto que es el Dev Reporter, que es un proyecto que se lleva a cabo en la Federación Catalana de ONGs, un proyecto que une a 3 regiones europeas, una de Italia, otra de Francia y otra del Estado español. Y han hecho un trabajo muy interesante porque lo que hacen es crear una red de periodistas de desarrollo en estas 3 regiones europeas. Hay un vademecum que ellos y ellas han realizado de manera conjunta y eso es lo interesante del trabajo. Y os voy a comentar brevemente qué es lo que propone ese vademecum. Repito, que se ha construido entre periodistas y gente de cooperación. Hablan de periodismo de soluciones, algo que se ha hablado aquí también, no tanto hablar de los problemas, sino de casos de éxito, evitar el sensacionalismo y la victimización de las personas, diferenciar la información periodística de la información institucional de las ONGs, eso es fundamental, no son cosas iguales, son bien diferentes y deberíamos saberlo bien desde los departamentos de comunicación de las ONGs, visibilizar actores del sur o como queramos llamar otros lugares del planeta, evitar la ONGización de la información internacional. La información internacional es mucho más que el trabajo que hagamos las ONGs y de hecho las ONGs deberíamos intentar y garantizar que así fuera. Otorgar un papel relevante a los medios locales, dimensionar globalmente los hechos y realizar un periodismo de seguimiento de los hechos. Creo que si fuéramos capaces, tanto ONGs como periodistas, de seguir estas pautas, mejoraría bastante las informaciones. Os he traído otra serie de iniciativas. Una es Por Causa, que es una fundación que enlaza los temas relativos a pobreza, desigualdad con el periodismo. Y bueno, voy a dejar que Gabriel cuente un poco de qué va este proyecto. Uy, pues no debería haber salido aquí. Buenas tardes a todos y a todas, el cual promover un debate informado. Lo había puesto para que empezara un poquito. En lo que es el storytelling y los contenidos multimedia. Mi nombre es Gabriel Pecot, soy periodista visual y en este caso lo que quiero hablaros es de nuestro trabajo en la Fundación Por Causa.
Por Causa es una fundación sin ánimo de lucro donde nos dedicamos a hacer investigación social y periodismo contra la pobreza. Nuestro objetivo máximo es promover un debate informado acerca de determinados temas que entendemos se caen de la agenda política y social en España. Quizás una de las características del trabajo de la Fundación Por Causa es que nosotros partimos de un equipo multidisciplinar. Eso quiere decir que a la mesa se sientan periodistas, antropólogos, expertos en relaciones internacionales, abogados y, por supuesto, realizadores. En nuestro caso, lo que hacemos es desarrollar de manera orgánica y mano a mano un marco en el cual, o a partir del cual, aproximarnos a la realidad que en este caso nosotros pretendemos contar. En este caso, y esto es importante, no es la investigación social la que deriva en un contenido, sino que se va desarrollando desde el minuto cero, codo a codo. Es decir, en la misma mesa, todo el mundo tiene la palabra para aportar y para construir esa base sobre la que nosotros, en este caso los realizadores, vamos a desarrollar un guión. ¿Por qué es importante que nos sentemos? Bueno, él habla... Es que no quiero enrollarme mucho, no sé ni cómo voy de tiempo, ¿me queda? Ya te queda casi. Nada, vale. Pues nada, esto ahora os paso el dato porque todos estos materiales son del curso que hicimos de comunicación y están en abierto para que los utilicéis como queráis. He querido traer esta propuesta porque me parece interesante, él hace mención a varios conceptos. Dice, debate informado, o sea, fomentamos que la gente esté informada y que a partir de ahí debata. Temas que de otra manera no saldrían en los medios de comunicación. Habla del necesario acercamiento multidisciplinar y luego sigue él hablando, y eso es otro concepto que a mí personalmente me gusta bastante, que él dice, intentamos llegar allí donde la audiencia potencial pueda estar. O sea, vamos más allá de nuestro público tradicional, que es algo en lo que siempre caemos las ONGs, porque al final bombardeamos al mismo público desde un montón de lugares y no somos capaces de abrir nuestro abanico más allá de ese público tradicional. Esto, no voy a hablar mucho de este proyecto, es fantástico. Están intentando, la Fundación Quepo de Cataluña, un equipo que tiene una trayectoria muy interesante en contar de otra manera todos estos temas. Este proyecto en concreto lo que está empezando a hacer es a desmontar el concepto de hambre, y os pido, o sea, lo he traído solo para que veáis esta imagen. Este es un proyecto que habla de hambre. Con esto ya, con esa imagen ya está todo, creo que está todo dicho. En lugar de poner el foco en la consecuencia, lo ponemos en la causa. En lugar de poner el foco en el negrito con el tubito aquí, lo ponemos en los especuladores de la bolsa de Chicago. Ese es el cambio. Este proyecto, si os interesa, tiene todo en abierto, todo absolutamente en abierto. O sea, todo su trabajo está en abierto para que podáis consultarlo. Os recomiendo que lo hagáis porque realmente esto sí que es disruptivo, deconstruye y es una apuesta francamente novedosa sobre cómo tratar el hambre. Y bueno, el último, que ya no voy a entrar, Tecnología Libre de Conflicto, es un proyecto de Alboan, una ONG de Navarra. Lo que hacen en este proyecto es enlazar las consecuencias de la producción de móviles, ordenadores y tal sobre la situación en Congo, y lo hacen en alianza con periodistas. Entonces los productos comunicativos que tienen un formato de productos periodísticos. Había traído también esto porque considero que es muy necesario que tengamos una vigilancia ciudadana sobre nuestra responsabilidad social, tanto por parte de los medios de comunicación como por parte de las ONGs. Y estas dos iniciativas que Alex ha mencionado y creo que varias personas de aquí conocen, una es los premios Enfoque, que lo que promovemos es la vigilancia ciudadana sobre el quehacer periodístico, y la campaña de los Radiate Awards, que es un poco el vídeo que he puesto al inicio, que lo que hacen es dar un radiador oxidado y un radiador de oro a las campañas de ONGs que son realmente malas y a las que son realmente buenas, y es una votación ciudadana. Por cierto, está abierto ya el periodo de candidaturas, así que si tenéis alguna campaña que sea espantosa
o alguna que sea muy buena, entrad en la web y ponedla porque es mundial, es la votación. Y aquí ya me quedo y acabo con mi amigo Michael, porque espero que mucha gente nos mire así como está mirando Michael, con la ceja para arriba, y que nos critiquen mucho y que consigamos tener una ciudadanía crítica que nos tire de las orejas cuando sea necesario, tanto a medios de comunicación como a periodistas. No sé, Alex, si he hablado mucho de las estrategias para llegar a los medios de comunicación, pero bueno, cualquier cosa que necesitéis, aquí estamos. Ya está. Gracias.